Buenas noches, Buenas noches, doctora, ¿cómo está? muy bien. Bueno, vamos a ir comenzando. Esperamos que se abran. Vamos a ver dónde quedamos. El mecanismo de parto, ya me acordé. Pasa cómo se abre. Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar entonces a definir mecanismo de parto. ¿Mm? ¿Me están escuchando bien? ¿Se ve bien la imagen? Sí, doctora. Sí, doctora. Excelente. Bueno, y vamos a definir mecanismo de parto. Y vamos a ver después en la otra clase, en el otro tema, también otra definición un poco más esclarecedora, si se puede decir. Es el conjunto de movimientos pasivos. Recuerden que al feto lo conduce o lo empuja la contracción. Por lo tanto, estos movimientos pasivos que va a realizar el feto a través del canal del parto, en su progresión a través del canal del parto, hasta su salida al exterior. Esa sería la definición de mecanismo de parto. Entonces la vuelvo a repetir, es el conjunto de movimientos pasivos que realiza el feto en su paso por el canal del parto hasta su salida al exterior. Son 4 los tiempos intrapelvianos del parto y son, los nombramos primero, acomodación al estrecho superior, descenso y encaje, acomodación al estrecho inferior y desprendimiento. Bien. Entonces, en la acomodación al estrecho superior, para cumplir este tiempo, este primer tiempo intrapelviano del parto, la presentación, en el caso que vamos a estudiar, es la cabeza fetal, ¿sí? Debe disminuir su volumen. Lo que se logra con la compresión o apelotonamiento del polo más maleable, ¿sí? Como las nalgas, y por los movimientos de flexión o deflexión que realiza la cabeza fetal para reducir sus diámetros a los diámetros que se presentan en el estrecho superior, que son ovoides, y acomodándose en el diámetro oblicuo mayor, que es el izquierdo, sobre los diámetros transverso y anteroposterior. Es decir, el feto al final del embarazo ya tiene una posición de flexión máxima de todas los miembros superiores, los miembros inferiores, y la cabeza también en flexión máxima. Cuando está en esta posición, flexión total de todos sus segmentos, vamos a ver que la cabeza utiliza para el pasar por el canal del parto el diámetro suboccipito bregmático, ¿sí? Cefálico, que mide 9,5 centímetros. El diámetro biacromial, que mide 9,5 centímetros, y el diámetro vitrocanterio, que mide 9,5 centímetros. A esto se refiere cuando dice que el feto debe disminuir su volumen. Es decir que en su totalidad todos los diámetros más importantes del feto miden igual, 9,5 centímetros, y todos los diámetros del canal miden aproximadamente entre 10 y 11 centímetros, hasta 12 a veces, y eso implica que el feto puede pasar cómodamente por el canal del parto si están dadas todas las condiciones obstétricas. El encaje, el descenso en primer lugar y el encaje corresponden al momento en que la circunferencia máxima de la presentación
es decir, la cabeza fetal, franquea el estrecho superior y penetra progresivamente en el canal pelviano, ¿sí? Empieza a hacer su descenso en la excavación pelviana, es decir, pasó el primer tiempo, que es la acomodación al estrecho superior, y ahora desciende por la excavación. ¿Y a dónde encaja? Encaja en el tercer plano de Hodge, que es el que, ya lo vamos a ver ahora, que es el que se encuentra a nivel de las espinas ciáticas de la pelvis materna. En el tercer tiempo, que es la acomodación al estrecho inferior, la cabeza fetal desciende en el canal de la pelvis con la misma orientación que adoptó en el estrecho superior, realizando un descenso simple, por simple progresión, sin modificar nada, hasta llegar, ¿sí?, al estrecho inferior, es decir, hasta las espinas ciáticas, donde a partir de ahí el estrecho inferior tiene su diámetro mayor anteroposterior, ya no son oblicuos los diámetros mayores. Aquí ya el diámetro mayor es anteroposterior. No sé quién me manda un chat, a ver. Sí, así es. Bueno. Entonces, desciende por simple progresión, en el mismo oblicuo, en el mismo lugar y en la misma posición que ocupó en el estrecho superior, hasta que llega al tercer plano de Hodge, que es a nivel de las espinas ciáticas, en donde encaja. ¿Por qué? Porque no puede seguir bajando por el mismo oblicuo, puesto que aquí los diámetros mayores son anteroposteriores. Entonces no puede seguir bajando porque la espina ciática del lado izquierdo o la del lado derecho, las espinas ciáticas, no le permiten seguir bajando por el mismo lugar. Por lo tanto, aquí lo que tiene que hacer es rotar, como la contracción lo viene empujando y llega ahí en donde encaja porque no puede seguir bajando, la contracción lo obliga a rotar internamente hacia el pubis 45 grados. Porque a partir de ahí los diámetros anteroposteriores son los mayores. Y en el desprendimiento, comprende el tiempo en el que el plano máximo de la presentación ya pasa, trasciende del estrecho inferior, ¿no es cierto? Y durante el desprendimiento va a haber un cambio de actitud de la cabeza fetal que consiste en movimientos de flexión y en realidad, de deflexión y flexión para poder desprenderse de la madre. A partir de aquí, el feto va a llegar hasta el final de la vagina, ¿sí? Al final de la vagina, donde va a contactar prácticamente con el rafe medio, con el perineo ginecológico. Ahí va a quedar la cabeza en esta posición, en esta posición. Allí la cabeza debe realizar un movimiento primero de deflexión y luego de flexión para poderse liberar. Y luego el resto del cuerpo fetal no va a seguir un mecanismo propio y se va a desprender sin ninguna necesidad de cambio de posición alguna, ¿sí? Y va a ser liberado sin ningún problema. Tenemos que saber que el feto, ya lo dije, está compuesto por 3 segmentos especiales, por 3 segmentos que son la cabeza, los hombros y las nalgas, que ya dijimos que cada uno tiene 9,5 centímetros su diámetro mayor. Cada uno de estos segmentos son los que realizan su propio mecanismo de parto. ¿Qué están rompiendo los perros? Parece que... Cada uno de estos segmentos realiza su propio mecanismo de parto. Y antes de que el parto del primer segmento se termine, se inicia el del segundo, es decir, vamos a ver que la cabeza fetal desciende y cuando la cabeza fetal se encaja, se acomodan al estrecho superior los hombros y así sucesivamente, es decir, cada segmento hace su propio mecanismo de parto, pero todo es simultáneamente. Bien. Perfecto, ya lo vamos a volver a ver en parto. Vemos los planos de Hodge, hemos hablado de los planos de Hodge. Los planos de Hodge se utilizan en obstetricia
para conocer a qué nivel de la pelvis materna del canal del parto se encuentra la cabeza fetal, y de esa manera poder conocer el descenso o cómo va el mecanismo de parto. Y tenemos el primer plano de Hodge, que va desde el promontorio hacia el borde superior del pubis. El segundo plano, ese sería el estrecho superior, el estrecho superior. El segundo plano va, pero ¿qué pasa? Bien, el segundo plano va desde la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis. El tercer plano de Hodge se pasa a nivel de las espinas ciáticas, y el cuarto plano de Hodge pasa a nivel del coxis. Vemos, para recordar anatomía, cómo está compuesto el estrecho superior, de atrás hacia adelante por el promontorio, los alerones del sacro, la articulación sacroilíaca, que acuérdense que son dos de un lado y del otro, la línea innominada, la eminencia iliopectínea, el cuerpo del pubis y la sínfisis pubiana. Vemos la excavación, donde todos los diámetros son más o menos iguales. Vemos el estrecho inferior, donde los diámetros mayores son anteroposteriores. Y vamos a pasar a otro tema. Y vamos a volver a repetir parte de lo mismo. Ya se va a abrir. No sé qué pasa, que no se abre. Está lento el internet hoy. Doctora, espere un ratito porque está cargando su computadora. Si no, la va a sobrecargar y no va a funcionar un rato. Yo soy muy impaciente, así es que muy impaciente. Esto no me gusta esperar. Bueno, hay que esperar. Ay, Dios. Ahí va. Muy bien. Y vamos a empezar entonces con el tema de parto normal. ¿Y cómo vamos a definir al parto normal? Ya más o menos lo hemos definido. Es la expulsión de un feto viable con un peso mayor de 500 gramos desde los genitales externos de la madre. Ya lo definimos anteriormente. ¿Y por qué los 500 gramos? Y porque marca digamos, el límite entre el parto y el aborto. A partir de las 22 semanas ya sería un parto inmaduro, y los 500 gramos marcan esa línea, ¿no?, entre el aborto y el parto, en este caso inmaduro. En condiciones normales, el parto acontece cuando el feto ha cumplido su ciclo de vida intrauterina y la grávida ha llegado al término de su embarazo, que es entre las 27 y las 41 semanas completas de amenorrea. Si el parto se produce después de la semana 42, se llama postérmino. Y si se produce antes de las 37 semanas, se llama pretérmino. Si tiene lugar entre las 22 y las 27 semanas, se le llama inmaduro o aborto tardío. Y si se produce antes de las 22 semanas de vida intrauterina, ya se lo llama aborto.
Cuando el parto se inicia sin que hayan intervenido agentes externos, se lo denomina espontáneo. En caso contrario, se lo denomina inducido. Y si involuciona sin que haya ninguna desviación fisiológica, se lo llama eutóxico, que sería el parto normal. Y si se produjera alguna alteración contráctil durante el mecanismo de parto, se lo denomina distóxico. Y vamos a hablar de determinismo del parto. Bajo este nombre se agrupan una serie de teorías que explicarían por qué se desencadena el parto. Hoy, en realidad, por eso son teorías, no se conoce a ciencia cierta qué es lo que determina que el feto diga, hoy tengo que nacer. Se cree que son todas, ya vamos a ver que es así, se cree que son todas, digamos, señales bioquímicas que van en cascada desencadenando el parto, el mecanismo de parto y el parto. Entonces se inicia la señal en el hipotálamo fetal, que es estimulado por, no se sabe bien, la madurez del feto, o una madurez del feto, hablamos de madurez pulmonar, o una insuficiencia placentaria relativa, propia de todo órgano en senescencia que pierde la capacidad de nutrir en forma adecuada al feto, ¿sí? Elimina por el sistema porta, este hipotálamo fetal, factores liberadores hacia la hipófisis anterior y también a las neurohormonas ubicadas en la hipófisis posterior. La parte anterior de la hipófisis, por obra de estos factores liberadores, va a secretar hormonas proteicas que van a actuar sobre las gónadas, la tiroides y las adrenales. Las suprarrenales van a responder a este estímulo liberando corticoides, especialmente el cortisol. Por estímulo de la prolactina, también se va a liberar dehidroandrosterona, que es el precursor fetal de los estrógenos. El cortisol fetal tiene efecto competitivo con la progesterona sobre los receptores proteicos que se encuentran en el miometrio materno. Y el aumento de estos receptores provocan una disminución del efecto miorelajante que ejerce la progesterona. La dehidroandrosterona favorece la producción placentaria de estriol y estradiol, y este aumento de los estrógenos y la disminución de la progesterona provocan el aumento de la excitabilidad miometrial, provocando lo que llamamos contracciones. La hipófisis posterior del feto, va a liberar vasopresina y oxitocina, que van a alcanzar el miometrio materno a través de la placenta o de las membranas ovulares por medio de la orina fetal, ¿sí? Que se descarga en el líquido amniótico y van a producir también excitabilidad miometrial, lo que llamamos contracciones uterinas. El aumento de los estrógenos, la disminución de la progesterona, estimulan el hipotálamo y la hipófisis ya materna, con lo cual se libera CTH y de esa manera se incrementa el cortisol materno que la va a ayudar a sobrepasar el trabajo de parto y el parto. El hipotálamo materno estimula la hipófisis posterior de la madre, liberando también oxitocina y vasopresina. Además, no deben saberlo, pero también estas contracciones uterinas van a ser mantenidas en forma interrumpida, aparte de prostaglandinas, por los reflejos de Ferguson 1 y 2, que se encuentran a nivel del cuello uterino y que van a ayudar, mediante la liberación de prostaglandinas, a también favorecer la producción de contracciones y así la perpetuidad de este mecanismo de parto y parto. De esta manera vemos que el incremento, las prostaglandinas a través de los reflejos en el cuello uterino y la liberación de la oxitocina materna, estos dos elementos son irreemplazables para el inicio
y el progreso de un parto, de un trabajo de parto espontáneo y normal. Muy bien. Volvemos a repetir la definición de mecanismo de parto y decimos que es el conjunto de movimientos pasivos, hay que aclarar, que realiza el feto para poder franquear el conducto pelviano, el conducto del parto. Para esto, el feto se va acomodando en los distintos ejes y diámetros de la pelvis, de tal manera que los elementos más voluminosos del feto, cabeza, hombros y nalgas, logran coincidir con los diámetros más amplios del canal, desarrollando su mecanismo de parto en 4 tiempos: acomodación al estrecho superior, descenso y encaje, rotación interna, o también llamada acomodación al estrecho inferior, y el desprendimiento. Los movimientos fetales que permiten cumplir con todos estos tiempos son la orientación de los diámetros por rotación, que ya vamos a ver, la reducción de los diámetros por flexión, que ya cuando inicia el paso del feto por el canal del parto, esto ya ha sucedido, en el término, el feto ya se ha flexionado completamente. La deflexión, que va a utilizar para liberar la cabeza fetal en el desprendimiento, el apelotonamiento de las partes blandas y el cabalgamiento de los huesos para la reducción de los diámetros de la cabeza. La progresión del parto a través del canal, ¿no es cierto?, pelvigenital, se manifiesta por el cumplimiento de los tiempos que ya describimos, 4 tiempos del mecanismo de parto. Se diagnostica a través de semiología obstétrica, que es lo que venimos viendo desde el inicio, pero sobre todo a través del tacto vaginal. Por este motivo necesitamos conocer cuáles son los elementos de la cabeza fetal de término que intervienen activamente en el mecanismo de parto y que nos van a permitir conocer, ¿sí?, la posición que va a ir adoptando esta cabeza fetal a medida que desciende por el canal del parto. Y algo ya dijimos, que el diagnóstico es a través del tacto vaginal. Entonces, vamos a saber que la sutura de la cabeza fetal está compuesta a término, ¿no?, de suturas, fontanelas, diámetros y circunferencias. Vamos a decir que las suturas son uniones cartilaginosas entre los huesos del cráneo que los mantienen unidos, y son 4. La sutura sagital, que se encuentra entre ambos parietales; la sutura frontal, o también llamada metópica, que se encuentra entre ambos frontales; la sutura coronaria, que se encuentra entre los frontales y los parietales; y la sutura lamboidea, entre los parietales y el occipital. Esas serían las suturas. Las fontanelas son 2, que son espacios de confluencia entre 2 o más suturas. Y son 2. La mayor, o bregmática, que está en la porción anterior de la cabeza fetal, ya la vamos a ver, que tiene forma romboidal, se sitúa en la confluencia de las suturas sagital, frontal y las 2 mitades de las coronarias. Y la menor, o lamboidea, que se encuentra entre la unión de las suturas sagital y lamboidea. Sagital y lamboidea. Acá vemos la sutura frontal, la sutura sagital, la sutura coronaria, y por detrás la sutura lamboidea. Vemos aquí la fontanela anterior, o bregmática, y por detrás, ya vamos a ver otra figura, está la sutura, la fontanela posterior. Entonces, entre los 2 frontales, la sutura frontal, la sutura sagital, en donde se encuentran adelante, en la confluencia entre la sutura frontal y la coronaria, se encuentra la fontanela anterior o bregmática. Y hacia atrás de la sutura sagital, en la confluencia de la sutura
sagital y la lamboidea, se encuentra la fontanela posterior o lamboidea. Bien. De los diámetros de la cabeza fetal a término, vemos que son transversos y anteroposteriores. Pero de estos diámetros vamos a conocer solamente dos. El suboccipito bregmático, que es este amarillo, que mide 9,5, que es el que le permite a la cabeza fetal poder pasar tranquilamente por el canal del parto y que va a regir el parto en presentación, en variedad, modalidad de vértice, y el submento bregmático, que tiene exactamente el mismo diámetro. Bien. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolla, y es lo que tienen ustedes que saber, el parto en la presentación de vértice, que es la que vamos a estudiar de acuerdo al mecanismo de parto. Es la única que se va a tomar, porque es la más frecuente. Hoy el parto pelviano no se realiza, el especialista debe conocerlo. Yo hace poco hace un mes y medio, a ver, hice un mes ya, no, todavía no hace un mes. No, sí, 2 meses va a ser, 2 meses va a ser. Hice un parto podálico de un prematuro, así que el especialista debe conocerlo, En este caso, a ustedes, por el tema de la pandemia, se ha digamos, reducido un poco y se lo ha eliminado. Después, cuando volvamos a la presencialidad, seguramente lo vamos a volver a ver. Es mucho más difícil. Yo trato siempre de hacerlos más fáciles. Y este mecanismo es el que nosotros debemos saber, sobre todo el más fácil de todos, que es el más común, que es el occipito ilíaco izquierda anterior, ya hablamos de eso, y el vértice, occipito ilíaco izquierda anterior, es el que ustedes deben conocer, porque es ante el cual ustedes se pueden encontrar cuando estén haciendo guardias de emergencia, o hagan traslados. Este es el parto más común y el que ustedes pueden llegar a encontrar cuando, como les digo, hagan derivaciones o hagan emergencia. Sí, es el parto más común, el más fácil de todos, el cual no necesito demasiado, pero sí necesito, porque se puede hacer solo, pero necesitamos conocer para poder ayudar, no a ponerse ansioso, pero sí conocer cómo se desarrolla. Tenemos que decir que este parto constituye el 95% de todos los partos y el 99% de las presentaciones cefálicas, o sea que, como lo dije, es el más común de todos, es el que vamos a ver la mayoría de las veces. La cabeza fetal en este tipo de parto se encuentra en flexión máxima, de tal manera que el mentón está adosado al esternón. Y el diámetro de la cabeza fetal que rige el parto es el suboccipito bregmático de 9,5 centímetros. ¿Sí? Y acuérdense que el feto en este momento, sus diámetros son el suboccipito bregmático de 9,5, el biacromial de 9,5 y el vitrocanterio de 9,5. ¿Sí? Bien. Entonces, hacemos el mecanismo de parto en este tipo de presentación. Y comenzamos con la acomodación al estrecho superior. Para esto, ustedes deben, para poderlo aprender, deben imaginar que el feto va bajando por su propio pelvis. Es la manera de aprenderlo. Y vamos a ver qué vamos a hacer, yo para que sea más fácil, siempre les hago los 4 tiempos de la cabeza y los 4 tiempos de los hombros, porque en esta presentación las nalgas, o sea, todo el abdomen, el abdomen inferior, el vitrocanterio, es decir, las nalgas y los miembros inferiores, no hacen un mecanismo de parto en esta presentación. Solo lo hacen la cabeza 4 tiempos y los hombros 4 tiempos.
Entonces, comenzando con la acomodación, no es acomodamiento, es acomodación al estrecho superior, decimos que la cabeza fetal en máxima flexión y con el diámetro suboccipito bregmático se orienta de modo que este diámetro coincida con el diámetro oblicuo izquierdo de la pelvis. Es decir, ¿cómo va a estar el occipital hacia el ilíaco izquierdo y la cabeza, ¿sí?, y la cara hacia atrás, mirándose a la articulación sacroilíaca del lado derecho? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doc. ¿Sí? Doctora, ¿podría volver a repetir? Bien, repito. Entonces, la cabeza fetal en esta acomodación al estrecho superior se encuentra en máxima flexión, de tal manera que el mentón está adosado al esternón, utilizando, y es el que va a regir el parto, el diámetro suboccipito bregmático de la cabeza fetal, que mide 9,5 centímetros. Entonces, el primer tiempo de acomodación al estrecho superior sucede cuando el diámetro suboccipito bregmático coincide con el diámetro oblicuo izquierdo de la pelvis. ¿Sí? Ahí termina el primer tiempo. Y el diagnóstico se hace, por supuesto, a través del tacto vaginal, al localizar a través del tacto la sutura sagital y la fontanela menor, que es pequeña, triangular, y el occipital con su punto de referencia, que sería esta, la sutura menor, que es pequeña o triangular, que es la lamboidea. Es decir, el occipital va a estar hacia el lado izquierdo de la madre, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo haga el tacto y anterior, yo voy a tocar la fontanela menor, ¿sí?, en la parte izquierda hacia arriba. Ahí voy a tocar la fontanela menor. Y la fontanela mayor no la voy a tocar porque va a estar con la flexión, ¿sí?, hacia atrás, coincidiendo prácticamente con la articulación sacroiliaca hacia atrás, ¿no es cierto?, hacia inclinado, porque es oblicuo izquierdo. ¿Se entiende o no? Bien, doctora, gracias. Bien. Entonces, al completarse la orientación, termina el primer tiempo del trabajo de parto y se inicia el segundo tiempo. Como del lado izquierdo de la madre los diámetros son mucho más amplios, puede bajar tranquilamente el feto por ese lado, por lo tanto el feto va a descender solo por la fuerza de la contracción, sin modificar su actitud de flexión máxima, hasta llegar al tercer plano de Hodge, que es a nivel de las espinas ciáticas. No puede seguir bajando a partir de ese momento, se encaja ahí porque no puede seguir bajando, porque los diámetros anteroposteriores cambian, ya se hacen anteroposteriores. Entonces ya no son oblicuos, sino anteroposteriores. Entonces, ¿qué hace la contracción? Sigue empujando al feto y rota, la cabeza fetal rota 45 grados hacia el pubis, de tal manera que la sutura sagital coincide con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior y el occipital se encuentra hacia el pubis y la cabeza fetal hacia el sacro. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien. Aquí, cuando el feto se acomoda al estrecho superior, al estrecho inferior, los hombros se acomodan al estrecho superior, ¿sí? Y lo hacen en el oblicuo opuesto al que usó la cabeza, es decir, en el derecho. ¿Se entiende eso? Sí, doc. Perfecto. Pero eso para que vayan viendo. Entonces, cuando la cabeza se acomoda al estrecho inferior,
los hombros se acomodan al estrecho superior. ¿Bien? Bueno, entonces una vez que se acomodó, ya está en el diámetro oblicuo, el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, la cabeza sigue siendo, el feto sigue siendo empujado y llega, por efecto de la contracción, hasta el final de la vagina, coincidiendo con el introito, un poco más arriba de la cabeza fetal, y el perineo ginecológico, al final de la vagina. Y allí la contracción continúa y viene el cuarto tiempo del parto, que es el desprendimiento de la cabeza fetal. Aquí la región suboccipital del feto, de la cabeza fetal, se coloca debajo del pubis, la usa de apoyo y por un movimiento de extensión o de flexión distiende el perineo, ¿sí? Se distiende el perineo ginecológico, retropulsa el coxis, amplía el diámetro anteroposterior y de esa manera libera en primer lugar el bregma, ¿sí? La frente, la cara y el mentón. Es decir, sucede esto. Al final está así el feto, vamos a ver, se ve así, ¿sí? Esto es el perineo ginecológico que se distiende porque está la cabeza ahí siendo empujada para salir. Entonces, al ser empujada y no poder seguir, lo que hace es esto. Se deflexiona y saca primero la frente, la cara, el mentón y se libera. Y luego hace un movimiento de flexión para terminar de liberarse. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando la cabeza se liberó, ¿sí? Los hombros, ¿sí? Hacen el descenso y el encaje, ¿sí? Y siempre por el mismo oblicuo derecho, y hacen ahora, una vez que la cabeza se liberó, la acomodación al estrecho inferior. El hombro anterior, que va a estar mirando hacia el ilíaco derecho de la madre, ¿sí? No puede seguir bajando por el mismo oblicuo porque ya está la espina ciática del lado derecho. Entonces lo que hace la contracción es rotar ese hombro anterior hacia el pubis y el posterior va a rotar también hacia el sacro, de tal manera que ahí va a coincidir el diámetro biacromial con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Sigue la contracción llevándolo hacia el final de la vagina. Cuando llegó al final de la vagina, viene ahora el desprendimiento de los hombros, en donde el hombro anterior, que miraba hacia el pubis y el posterior hacia el sacro, el hombro anterior se acomoda sobre el pubis para usarlo de palanca y con un movimiento lateral, ¿sí? Se acomoda, libera primero el posterior y luego hace el movimiento y libera el anterior. Entonces, el que se libera primero es el hombro posterior. Y de esa manera, ¿sí? Son liberados los hombros. Y el resto del abdomen y los miembros inferiores salen perfectamente solos. Uno, una vez que salen los hombros, toma el feto de los hombros ya recién nacido y lo lleva sobre el vientre materno para esperar el clampeo y corte del cordón. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, y acabamos viendo, en el anterior, vemos la acomodación al estrecho superior. La acomodación al estrecho superior. Acá vemos el sacro, el pubis, y vemos lo derecho nuestro, izquierdo de la madre, la fontanela anterior mirando hacia el lado izquierdo de la madre. Bien, vemos ahora descenso y encaje. Vemos que el feto desciende exactamente sin modificar su posición. Ven, el occipital hacia el lado izquierdo de la madre, la cara hacia la articulación sacroiliaca del lado opuesto. Entonces desciende hasta las espinas ciáticas, ahí la contracción ya no puede seguirlo llevando por el mismo oblicuo, y es así que tiene que rotar 45 grados del lado izquierdo de la madre hacia el pubis, quedando el occipital hacia el pubis y la cara hacia el sacro. Una vez que viene el desprendimiento, lo que hace el feto es
realizar un movimiento de deflexión utilizando como palanca al pubis, de tal manera que distiende el perineo ginecológico, que es esa zona que se encuentra entre el introito vaginal y el ano, y de esa manera, utilizando de palanca al pubis, libera primero la frente, luego la cara y por último el mentón. Una vez que sale, realiza un movimiento de deflexión para terminar de liberarse. Los hombros, entonces, cuando la paciente libera los hombros, la cabeza, los hombros se están acomodando al estrecho inferior, rotando el hombro anterior hacia el pubis, ¿sí? De tal manera que queda el hombro anterior hacia el pubis, el hombro posterior hacia el sacro, llegan hasta el final de la vagina y con un movimiento lateral de la columna, utilizando también el hombro anterior como palanca al pubis, liberan en primer lugar el hombro posterior y luego el hombro anterior liberándose. Una vez que se liberan los hombros, el resto del feto sale sin ningún mecanismo de parto y uno puede tomarlo de los hombros y colocarlo sobre la madre. ¿Se entendió? Sí, doctora. Perfecto. Acá vamos a ver un poco entonces de lo que veníamos diciendo. Vemos acá, una vez que la paciente, ¿cuándo internamos a una paciente en trabajo de parto? La internamos cuando tiene la primera mitad de la primera etapa del parto cumplida, es decir, ha llegado a los 5 centímetros de dilatación, porque esta primera etapa es la que más demora, ¿sí? Demora bastante llegar a los 5 centímetros de dilatación. Una vez que la paciente tiene 5 centímetros o más, se interna y por supuesto se induce, a partir de ahí se le coloca oxitocina, ya vamos a ver inducción del parto, para las mujeres que van a tener su primer parto vaginal o las que ya han tenido partos vaginales previos. Se les coloca 5 unidades de oxitocina, por supuesto, no es la natural, es sintética, y para poder manejar, conducir el parto, entonces a un goteo muy bajo inicialmente de 7 gotas por minuto. Se espera la dilatación completa, es decir, cuando la dilatación ha cumplido los 10 centímetros, y ahí se evalúa en la primigesta, la mujer que va a tener su parto vaginal por primera vez, esperamos que la presentación, la cabeza fetal, llegue al 4º plano de Hodge, que pasa por el coxis, perdón. Y en la mujer que ha tenido varios partos, cuantos más partos tiene, más alta la cabeza fetal debe estar para poderla pasar a la sala de parto. Y esto es, por ejemplo, si tiene 2 partos previos, la bajamos en 3er plano de Hodge. Y si tiene 5, 6, 7, y bueno, la tenemos que bajar en el 2º plano, porque en cuanto la paciente llegue la cabeza fetal al sacro y se estimule, va a comenzar con los pujos y se nos puede hacer el parto en la cama. Entonces, uno debe conocer, ¿sí?, a qué distancia tiene la sala de parto. A veces las salas de preparto en el Hospital de la Madre y el Niño van a ver que son en la misma unidad de parto, es decir, está la sala de preparto y parto, porque las camillas se convierten. Pero, por ejemplo, en el lugar donde yo me manejo, el internado, la sala de preparto está arriba y debemos pasar a la paciente en el ascensor, bajarla un piso hasta la sala de parto. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque se nos puede hacer el parto en la cama. Gracias a Dios, en estos 17 años que trabajo ahí, no ha pasado, no me ha pasado. Gracias a Dios. Llegué a veces con lo justo, pero no me ha pasado, por suerte. Entonces, cuando la paciente, ¿sí?, está en condiciones de ser, es decir, con dilatación completa, si va a tener su primer parto vaginal en 4º plano de Hodge, si va a tener su parto por 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª o 7ª vez, un poco más arriba, en el 2º, 3er plano, la bajamos a la sala de parto
y por supuesto la recibe allí la circulante y puede, ¿sí?, colocarla en la camilla en posición, por supuesto, de decúbito dorsal, y se colocan sus piernas en unas pierneras. Este es digamos, el modo que yo practiqué mis partos en el Hospital Enrique Vera Barrios hace muchísimos años, ¿no? Pero hoy las camillas son mucho más ergonómicas, ¿no? Son mucho más cómodas, y la paciente generalmente apoya sus gemelos sobre una piernera, que le llamamos así, y por supuesto el pie está bien acomodado en esa piernera. No sufre tanto los calambres como en este caso, ¿no? Una vez que la paciente está listo, abrimos el campo, es decir, el material que vamos a utilizar, que es de tela, que ya vamos a ver qué contienen, y también nos abren la caja de parto, que es lo que contiene acá este trapo celeste, este trapito celeste. Vamos a ver, nosotros la tenemos, y en el hospital también, en cajas, por supuesto, de acero quirúrgico, bien esterilizadas, para poder ser manipuladas por nosotros, por supuesto, con toda la asepsia y antisepsia que se necesita. Entonces, una vez que la paciente es acomodada, nosotros, por supuesto, mientras la van acomodando, vamos a la higiene de manos, ¿sí? Primero nos ponemos un material, un equipo esterilizado de pantalón y chaqueta, nos ponemos gorro, nos ponemos barbijos estériles y nos ponemos botas. Una vez que estamos listos, hacemos la higiene de las manos, pasamos a la sala de parto, abrimos el campo donde vamos a tener una bata esterilizada que nos colocamos los guantes y ya podemos manipular el material estéril de la caja de parto para poder tirarla sobre el campo que contiene. Acá hay elementos de más, pero generalmente la caja de parto contiene una tijera, una pinza, 2 coger, una pinza de campo. Eso es lo que contiene normalmente la caja de parto. Si uno llegara a necesitar otros elementos, por supuesto los solicita la circulante y la circulante los trae, siempre están a mano. Acá en este material tenemos una sonda Nelaton que generalmente cuando la necesitamos la solicitamos, y eso es para descomprimir la vejiga, porque cuando la cabeza fetal ha llegado, está muy baja, a veces no pueden evacuar la vejiga y eso mismo a veces obstruye el paso o el descenso a la cabeza, entonces evacuamos la vejiga. También acá tenemos de más estas curetas fenestradas que son necesarias a veces, muy pocas veces, en realidad no es frecuente, cuando hacemos partos inmaduros o hasta las 35 semanas generalmente hacemos el raspado de la cavidad endometrial porque se supone que al no estar madura la placenta pueden quedar restos placentarios. Por supuesto, no siempre se hace. Y cuando los necesitamos, solicitamos el material e inmediatamente, por supuesto, el material aparece totalmente esterilizado y en cajas de acero quirúrgico, ¿no? Bien, entonces una vez que abrimos, tenemos todo abierto ya, podemos proceder a la asepsia y la antisepsia, como se hace acá. Primero lo hacemos con un material, con un pervino jabonoso, ¿no? Que hacemos la primera limpieza, que va desde el monte de Venus, desde el pubis, todo hacia abajo y hacia arriba, hacia las piernas, los muslos, hacia las rodillas, y por último los glúteos y el ano. Volvemos a realizar, tiramos esa gasa, volvemos a solicitar otra limpieza, ya lo hacemos con Pervinox solución, en la misma manera. Una vez que eso está listo, pasamos, aquí no, por motivos de que hay para que ustedes vean bien, no se le han puesto los campos, pero se ponen los campos, son 2 pierneras, cubrimos todas las piernas de la madre, llegan hasta aquí, hasta los glúteos, se pone una compresa, una salea arriba, otra salea abajo para cubrir bien, y luego otras saleas más cortas arriba y abajo.
de tal manera que queda solo un cuadrado que se agarra para sostener con unas pinzas que se llaman vaca. Una vez que está ese cuadradito, estamos listos para el parto. Y el parto, sí, se hace, por supuesto, con paciencia, ¿no? Con paciencia. La paciente, cuando el parto, cuando la bajamos, ya tiene los pujos esos que ya hablamos, que son involuntarios. Es decir, la mujer puja sin necesidad que yo le diga, pero si hay necesidad de decirle, yo lo que le digo es que haga caca y pis. De esa manera, ella, durante el dolor de la contracción, de su máximo dolor, en el acme de la contracción, la paciente puede hacer pis y caca y ayudar al descenso, a terminar el descenso y el desprendimiento. Por supuesto, hay que tener muchísima paciencia. Si nosotros vemos que el perineo ginecológico se distiende demasiado y puede desgarrarse en forma espontánea, debo hacer la anestesia pudenda para evitar el desgarro en sentido medial que vaya a comprometer el esfínter anal o el recto, que ya vamos a ver cuando veamos desgarros, un tipo de distosia, en realidad es un accidente del parto más que nada, es decir, que si yo veo que el perineo ginecológico se distiende demasiado y se puede romper, yo tengo que hacer la episiotomía. Primero hago la anestesia pudenda y luego hago un corte medio lateral. Si yo soy diestra, lo hago hacia la derecha, porque acuérdense que lo derecho mío es izquierdo de la madre, lo izquierdo es mío es derecha de la madre, entonces generalmente como yo soy derecha, lo hago hacia la derecha de la madre, sí, es aproximadamente 5 centímetros, y me va a permitir, acá se está haciendo, ¿ven? Me va a permitir distender la presión del perineo y evitar que se desgarre en sentido medial. Y cuando se esté realizando el desprendimiento, es decir, la deflexión de la cabeza fetal, yo debo, ¿sí?, controlar la salida de la cabeza para que tampoco produzca desgarros, colocando la mano sobre la cabeza y comprimiendo abajo con una pinza al perineo ginecológico para que no se desgarre. De esa manera, si el desprendimiento, acá lo vemos y acá lo vemos, se produce en forma paulatina y se evitan los desgarros. Una vez que la cabeza fetal ha sido desprendida, esperamos el desprendimiento de los hombros, y una vez que esto ocurre, tomamos al feto de las axilas y podemos colocarlo sobre la mamá, esperando entonces luego el clampeo y el corte del cordón para entregarlo al neonatólogo y realizar la reanimación neonatal, que ya van a ver en pediatría, y en neonatología más precisamente, y ahí, una vez que comienza el alumbramiento, es decir, el desprendimiento de la placenta y sus anexos. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, aquí viene ya entonces el periodo placentario, la cuarta etapa clínica del parto, en donde yo tengo que esperar que la placenta haga su descenso en forma espontánea, y una vez que ha descendido, hago la maniobra de Dublín, que es doblarla, hasta que salen todas las membranas, y una vez que tengo la placenta en mis manos, debo vestirla y revestirla, que es colocarla del lado fetal, que es limpio, ¿sí?, para ver que las membranas estén todas indemnes, y luego la desvisto, es decir, miro la torta placentaria del lado materno para ver que no falte ningún cotiledón, ¿sí? Y una vez que vi que está entera, recién la puedo descartar y proceder a la episiorrafia, es decir, a la sutura de la episiotomía que se hace previa anestesia, también pudenda, y por supuesto la sutura es plano por plano hasta lograr el cierre total de esa incisión, ¿no? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, entonces las variedades deflexionadas, ¿sí?, generalmente se corrigen o se detiene el parto, sobre todo la de cara. Y bueno, el parto empodálico, vemos que la única
modalidad de presentación pelviana que puede realizar un trabajo de parto y un parto es la modalidad incompleta, esta, ¿sí? La completa de nalgas y pies no baja, se queda. Y vemos algunas fotografías, acá vemos la nalga, saliendo de la madre, luego que salen liberamos uno y los miembros inferiores, esperamos que la contracción saque, ¿no es cierto?, el abdomen, el memiabdomen inferior y el tórax, hasta llegar a las axilas. Luego hacemos el desprendimiento de ambos brazos. Esta es la maniobra de Payot. Perdón, creo que, bueno, no me voy a acordar cuál fue. Payot, creo que es esta, para liberar la cabeza fetal, los hombros y la cabeza fetal. Y acá vemos de nuevo un varoncito, también la nalga liberándose, se libera colocando, ¿sí? Viene la nalga bajando, hace la rotación y queda la nalga anterior hacia el pubis, la nalga posterior hacia el sacro, y también la nalga anterior se coloca sobre el pubis, igual que los hombros, libera primero la nalga posterior y luego la anterior, después ayudamos a la extracción de los miembros inferiores, ven, ahí liberamos uno y luego el otro, dejamos que la contracción lleve el abdomen y hasta el tórax, hasta las axilas, y una vez que eso ha sucedido, hacemos la maniobra de Rojas para liberar los hombros, ¿sí? Primero rotamos, sacamos un hombro y luego rotamos completamente para poder sacar el otro hombro, ahí está, hemos liberado un hombro acá y luego se libera el otro hombro y queda la cabeza fetal, para la cual utilizamos la maniobra de Morisot, que es esta, en donde colocamos el abdomen fetal que cabalgue sobre el antebrazo, ¿sí? Y la otra mano sobre los hombros del feto, y con este dedo, ¿sí? Introducimos en la boca fetal, la llevamos al mentón hacia el esternón y llevamos la cabeza fetal, hacemos una maniobra hacia arriba y liberamos la cabeza fetal. Esa es la maniobra de Morisot, para el desprendimiento de la cabeza última. Lo que más temor le tenemos al parto podálico es la retención de cabeza última. El parto podálico no puede hacerse solo, necesitamos un operador que nos lleve la cabeza, nos mantenga la cabeza en flexión máxima. Si la cabeza se llega a deflexionar, queda en el canal del parto, ¿no? Y es muy dificultoso, tenemos que hacer esta maniobra para poder ayudar al desprendimiento. Esta es la maniobra de Brach, que es la que utilizamos en el parto en cesárea, que es hacer como un sanguchito las caderas del feto y poder llevarlo hacia arriba para poderlo liberar. Por supuesto, utilizamos una compresa húmeda para no dañar la piel fetal. La maniobra de Rojas, que era de rotar, que les dije, 180 grados para la liberación de los hombros cuando estos están extendidos. Esta es la maniobra de Payot, o sea que todavía no me olvido, ¿no? Que es elevar hacia arriba, luego hacer como el lavado de manos para los bracitos extendidos y poder liberar los hombros. Y bueno, esta es la maniobra que les comenté, que es la maniobra para hacer el desprendimiento controlado de la cabeza fetal para evitar los desgarros, ¿sí? En donde con una mano el operador contiene la salida de la cabeza y con la otra mano pellizca el perineo para que éste no se desgarre en sentido medial y comprometa órganos. Este es el vacuum, que es muy similar al forceps. Forceps ya no se hace, y el vacuum es un sistema es como prácticamente lo chupa el feto. Yo nunca lo vi en acción, pero sí conozco que existe, pero digamos, en las instituciones en donde yo he trabajado y en La Rioja misma no conozco que hayan utilizado el vacuum, y los forceps ya no se utilizan, ¿no?
Y esta es la maniobra llamada taxis de Tarnier para la inversión uterina, que es uno de los accidentes del parto también que puede suceder, que me tocó, por eso la aprendí a hacer en primer año nomás, me tocó, pero no fue porque yo haya manejado mal, sino que en el momento del alumbramiento la placenta demoraba. A mí se me quedaban todas las placentas, hacían retención placentaria, me pasaba todo. Y bueno, estaba esperando justamente la liberación, nuestro jefe residente nos hacía esperar, en los 10 minutos ya se tiene que liberar, pero nos hacía esperar, ¿no? Y como era justo el cambio de guardia, vino una enfermera y del fondo uterino le apretó, la placenta salió con una fuerza y me pegó en el delantal y cayó al piso. Y cuando yo examino, veo esto. Así que, bueno, lo llamé al médico de planta de ese momento y me dijo, bueno, lo vas a hacer vos, yo te voy a enseñar. Y me salió perfecto, gracias a Dios, perfecto. Por eso se los muestro, porque en realidad es así, es así. Es complicado, pero me encantó hacerlo porque después al año siguiente tuve que hacerlo con mi residente inferior. No estaba de guardia, no estaba, pero yo era su residente inferior y también tuve su residente superior, estaba a cargo de ella y voy pasando y me dice, Mónica, ¿qué es esto? Y cuando veo, era una inversión uterina. Así que, como les digo, puede pasar. Muy bien. ¿Se entendió? Sí, doctora. Muy bien. Doctora, una duda. Sí, dígame. Bueno, esto es anatómicamente normal, lo que usted hablaba, pero ¿qué pasa en casos de mujeres que tengan, no sé, mala formación de la pelvis o alguna Ya vamos a ver mala distosia. proporción, digamos? Van a cesárea. Ah, bien. Ah, incluso si es pequeñito. Sí. Ah, bien. Porque ya vamos a ver que hay distosias en el canal del parto que no son compatibles con un parto. Ah, claro. Es decir, Duda, cuando digamos. el parto no se produce en tiempo y forma, no se dilata el cuello o por lo menos cambian las modificaciones, es porque no hay contracciones o esas contracciones no son suficientes o hay una distosia en el canal del parto que hace que este feto no entre al canal. Ah, bien, bien. Yo sigo esperando, se va a morir el feto dentro de la madre porque no va a poder pasar por el canal del parto, ¿se entiende? Entonces tengo que tomar una decisión. Ya vamos a ver distocias mañana. Ah, bien, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Por ahora no, doctor. Bueno, damos por finalizado, nos vemos mañana. Buenas noches, profe. Chao. Bueno, doctora, buenas noches.